Dios le bendiga a todos los que en el día de hoy se conectan a través de este podcast. Tenemos la oportunidad en el día de hoy y la dicha de estar acompañado con el pastor Pedro Melo, con el pastor Huáscar, y vamos a estar viendo un poquito sobre una promesa muy importante que es céntrica para la parte del evangelio y el mensaje del Señor Jesucristo, el mensaje de salvación que siempre compartimos o en la iglesia o en cada vez que abrimos la Biblia. Cuando una persona viene al Señor, hablamos del cielo, ¿verdad? Y el cielo es un concepto que para las personas que no conocen del Señor o que no tienen experiencia de iglesia, le vienen a la mente muchísimas ideas. Todas son filosóficas y ninguna carente de una base sólida, porque nosotros entendemos que la base sólida está en la palabra, está en lo que el Señor ha prometido. La gente tiene un concepto cuando piensa en la Biblia y piensa en el cielo. Y la gente se hace muchas cuestionantes que me gustaría que nosotros en el día de hoy le diéramos respuesta. Y a propósito de Cielo Nuevo, que es la plantación que está en Connecticut con mi hermano Huáscar. Y nos centramos en esta promesa de Apocalipsis, ¿verdad? Del cielo. Pero cuando hablamos del cielo, ¿el cielo, pastor, es un lugar físico o es un estado espiritual o es ambos? Realmente, ¿qué habla la teología en función de cuando se refiere al cielo? Y lo hablamos desde el punto de vista promesa que está en las Escrituras. ¿Qué es el cielo? Este es un tema muy interesante porque escuchando el testimonio del pastor Huáscar, lo que él nos pudo compartir de su experiencia con Dios, cómo él llega a recibir de parte del Señor el nombre para esta misión que él y las familias que le acompañan están protagonizando. Hablar de cielo nuevo, hablar de cielo como el Señor lo presenta en su palabra, es una bendición que remunera y bendice nuestros corazones. Muchas personas tienen confusión con respecto al tema y a los términos, y no hay razón por la cual tener tal confusión, porque en la palabra de Dios encontramos mucho material que nos habla del tema. Correcto. Desde el mismo libro de Génesis, que es el primero que encontramos en la Biblia, lo primero que el Señor nos dice, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Lo dice en plural porque nosotros tenemos ante nosotros tres cielos. El cielo conocido por todos nosotros, donde habitan las aves, donde se suscitan las tempestades, donde se genera la lluvia, la atmósfera y todo este funcionamiento cíclico que tenemos en la Tierra. El segundo cielo es donde están los planetas, donde está toda esta expansión del universo que para nosotros es totalmente desconocido, porque a pesar de que la ciencia ha avanzado bastante, pues los mismos científicos dan testimonio de que es muy poco lo que han podido conocer del vasto universo en el cual nosotros nos encontramos. Y ese pudiera definirse como el segundo cielo. Y el tercer cielo es donde Dios habita. Así lo presenta la palabra del Señor. Incluso el mismo Salomón, cuando está presentando el templo al Señor, a propósito que estamos hablando de plantación de iglesia, del testimonio del pastor Huáscar, Salomón en su momento supo decir que los cielos de los cielos de los cielos no lo pueden contener, hablando acerca del Señor. Correcto. El apóstol Pablo fue también llevado al tercer cielo y se le mostraron maravillas. El cielo Exacto. Es un lugar donde Dios habita, es un lugar de eternidad que no está sujeto a las leyes que nosotros conocemos en esta vida y en este plano. Es un lugar donde todos nosotros anhelamos vivir. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dado grandiosas promesas para esa vida futura, para la cual nos estamos preparando en este día, porque todos nosotros estamos marcados por la eternidad, ya sea para estar en la presencia de Dios eternamente o estar lamentablemente apartados del Señor por temas del pecado y falta de redención, de salvación. Las personas que van a habitar en el cielo, en la presencia del Señor, son aquellos que les reciben y les reconocen a nuestro Señor Jesucristo como suficiente Salvador de nuestra vida.
Aquellos que rechazan esa oferta de salvación que el Señor presenta en su palabra, a través de las circunstancias, en el desarrollo de nuestra vida, pues lamentablemente se van a privar de la plenitud, la paz, el gozo que nosotros podemos recibir en la presencia del Señor. Ahora, es bueno y importante establecer algo que la palabra del Señor enseña. El cielo es donde Dios habita, pero el cielo no es el hogar donde nosotros vamos a estar permanentemente, porque el Señor habla de un cielo nuevo. Y ese cielo nuevo se está por establecer en un futuro muy cercano, dadas las circunstancias que estamos viendo que se están suscitando en el mundo. Correcto. En un plano muy parecido al que nosotros conocemos, guardando las diferencias de que será un cielo nuevo y tierra nueva con condiciones totalmente diferentes a las que nosotros tenemos en esta vida, marcada por el sufrimiento, el dolor y las consecuencias del pecado. Todos nosotros tenemos una idea muy subjetiva de la realidad que se da en el cielo y de lo que es el cielo. Y por eso es bueno nosotros estudiar la palabra y tratar esos puntos clave que nos aclara por qué Dios está allí, para qué Dios nos muestra en su palabra de ese estado eterno que Él tiene y cuál es nuestra relación con Él y con esta realidad doctrinal que nosotros tenemos. Pero el cielo en realidad es el lugar donde Dios habita. Y nosotros conocemos 3 cielos que nos muestra la palabra del Señor y habitamos en el primero. Pastor, y a mí me llama mucho la atención el hecho de que, quizá como decía al principio, antes de que nosotros empezáramos a tener esta conversación, ¿qué está pasando? Porque desde los altares parecería como que se habla de una eternidad aquí en la tierra y no se habla de la promesa del cielo? Y realmente yo pienso de alguna manera que habrá alguna influencia espiritual que hace que de alguna manera los hombres de esta tierra, al haber tantos maestros, sean guiados de manera torcida por un camino que no es el que Dios ha prometido. O sea, y no sé si me entiende, ¿verdad?, con la experiencia, porque veo que es replanteando toda una idea y toda una estrategia y se vería casi que apartado de Dios, antes que abrazar esta promesa que nos llena de esperanza y nos llena de fe, saber que nosotros estaremos en un lugar donde con la ayuda de Dios veremos a los que en algún momento partieron con el Señor, que fueron personas que amamos. Lo veremos, nos juntaremos con ellos y veremos otras cosas más. ¿Qué está pasando ahora mismo? Porque el cielo ha dejado de ser relevante a la iglesia de este siglo. Bueno, te puedo responder esta pregunta utilizando una frase que escuché esta semana pasada, que la voy a parafrasear, la cito. La carne no le agradan las cosas celestiales. Y como nuestra carne sabe que no va a habitar en la eternidad, no le interesa para nada lo que tiene que ver con las cosas eternas. Y si yo me enfoco únicamente en las cosas pasajeras de este mundo, lo perecedero, y yo dedico mi atención, mi mensaje, mis recursos a disfrutar la vida presente, olvidando lo eterno, pues nunca el cielo va a ser relevante para mí. Porque a mi carne no le interesa, mi carne no está invitada al cielo. Porque de hecho nuestro Señor Jesucristo nos enseña en la palabra que para estar en la presencia de Dios vamos a necesitar una transformación. Amén. Cuando hablo de la carne, estoy hablando de esas pasiones desordenadas que nos caracterizan en esta condición humana que nosotros nos encontramos. Luego del pecado original hubo una caída y con esa caída hubo una desconexión espiritual. Inmediatamente entraron esas manifestaciones de la carne, esas pasiones desordenadas, esos deseos mundanos, pues el cielo dejó de ser relevante. Entonces nuestro Señor Jesucristo lo trae al plano principal, fundamental, cuando nos enseña a orar y nos dice, así como en el cielo, en la tierra. Estamos aquí en la tierra, pero no podemos olvidarnos del cielo, donde Él también promete en el Evangelio de Juan capítulo 14, sobre todo en el verso 2, voy a preparar morada. Sí, es eso. ¿Por qué razón? Porque hay un plan de que nosotros habitemos con el Señor eternamente.
Y lo que estamos viviendo ahora no es más que un proceso de preparación, de santificación, como lo enseña la palabra, para que podamos entrar en esa eternidad, en la condición correcta. El Señor nos está revelando en este tiempo su persona, sus atributos, nos está revelando su plan, nos está permitiendo alcanzar vida, que nuestra familia crezca, que también podamos nosotros compartir con nuestra familia el mensaje de salvación. Amén. Para que cuando llegue el momento de ir a esa eternidad con el Señor estemos listos, estemos preparados, no porque haga falta que Dios haga algo, sino porque estamos en un proceso natural de nacimiento donde todas las personas que tienen que alcanzar salvación tienen que estar presentes y tienen que participar de la misma oportunidad que todos nosotros hemos recibido de conocer ese cielo, esa vida eterna, para aquel que cree de todo corazón en Cristo Jesús. Amén. O sea que podríamos decir, ustedes mencionan la palabra eternidad, y cuando hablamos de eternidad hablamos del factor tiempo. Diríamos en definitiva que parte de la promesa es que nosotros no vamos a estar regidos por un factor terrenal en aquel lugar, porque nosotros vamos a estar eternamente con Él. No va a haber tiempo, sí va a haber un tiempo. Nosotros va a haber un lugar predictado donde vamos a estar un tiempo y luego vamos a pasar a otro. El plano del tiempo, el Señor lo estableció como medida para esta vida presente. Ahora, cuando entramos en esa eternidad con el Señor, ya va a carecer de importancia llevar esa cantidad de controles y números. ¿Por qué razón? Porque la vida va a ser totalmente distinta. Por ejemplo, ¿qué nos marca el tiempo a nosotros? El sol. El sol no va a estar más porque la luz misma de Dios Amén. Será la que nos va a regir Amén. Y nos va a iluminar. Entonces va a ser una etapa totalmente nueva donde ya estar atados al tiempo no va a ser necesario porque no hay un cumplimiento de un propósito específico que se ha determinado para este tiempo y entraremos nosotros ya en una eternidad donde conoceremos cosas nuevas. Y si no aprovechamos hoy el tiempo, esas cosas nuevas que están diseñadas para nuestra vida, pues no la vamos a poder disfrutar. Lo más importante que podemos hacer en este día es aceptar el llamado que el Señor nos hace de ser salvo. Cuando yo escuchaba el testimonio del pastor Huáscar, me identificaba mucho con él y daba gracias a Dios por esta obra Amén. Que él está movilizando a través de él, de su familia y de las familias que le acompañan. Porque sé que muchos corazones conocerán a Dios y tendrán la oportunidad de participar de ese cielo nuevo Amén. Que Él tiene diseñado para nosotros. Por eso estamos nosotros predicando, porque Amén. Hay una esperanza. Iván planteaba la definición de cielo, y cielo es igual a esperanza eterna. Amén. Yo no tengo una esperanza temporal en Dios basada en una expectativa de que se me dé un beneficio o que yo pueda lograr algo que me produzca una satisfacción temporal. Al yo conocer a Dios, comienzo a valorar ya la eternidad como parte de mi vida. Amén. Vivo hoy, vivo el presente, pero con la mirada puesta en el futuro. Amén. Que es perfecto, es amplio, es inagotable lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Amén. O sea, que hay una esperanza de salvación. Ya sabemos que para poder ser partícipe de los beneficios del cielo, hay que entrar por la puerta del Señor Jesucristo. Amén. Amén. O sea, eso como que, ¿verdad? El marco de partida. Entrar por la puerta, la salvación. Pero sabe que también está esta parte, o sea, que hablamos de un lugar. Y lo hemos escuchado, ¿verdad? Aparte de la palabra, siempre lo cantamos. Nosotros podemos decir que cuando ya sepa ese lista, a su nombre yo feliz responderé. Pero al mismo tiempo dice la palabra que Él ha prometido que estaremos habitando en un lugar donde habrán calles de oro y todo eso. O sea que la misma Biblia promete una suntuosidad. Usted hablaba de que su luz iba a iluminar todo y el factor de tiempo no iba a estar más. Sí. Realmente
no, a veces no me gusta hablar de la experiencia que tienen las personas, me quiero ir más a la palabra, pero la teología abunda un poco más sobre qué veremos allí en aquel lugar. En la eternidad, sí, definitivamente la ventaja que nos brinda la palabra del Señor es que nos da claridad con respecto a nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Amén. Dios es eterno, preexistente y no tiene principio ni fin. Nosotros somos eternos, pero tenemos un punto de partida. Amén. Los ángeles son eternos, pero tienen un punto de partida. Dios no tiene punto de partida. La teología bíblica es clara con respecto a esto. Venimos de una eternidad pasada, o sea, de un inicio, pero en la eternidad de Dios, porque ese es el tiempo en el que Dios habita, un eterno presente. Entonces, el Señor nos trae a este ahora, donde nos pone delante la oportunidad de salvación y nos aclara con lujo de detalle todo el proceso presente, y entonces nos habla del futuro. Cuando nos habla del futuro, nosotros debemos entender que hay una cronología bíblica de eventos que se tienen que suscitar para llegar a esa promesa de la eternidad futura con nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hace falta? Bueno, nosotros estamos esperando una segunda venida del Señor, que es el gran evento que va a marcar un antes y un después. Amén. En la fe cristiana y en, sobre todo, la fe de todos los tiempos. Amén. Porque en esa segunda venida, los que hayan muerto por fe en Dios, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, serán resucitados en ese momento. Amén. La iglesia se va a encontrar en ese momento también resucitada, y entonces nosotros vamos a entrar en un plano de eternidad marcado por un tiempo de 1000 años. Luego de ese tiempo de 1000 años, un juicio final. Y luego de ese juicio final, pues pasamos a un plano de eternidad, donde habrá cielo nuevo, tierra nueva y una nueva Jerusalén que promete el Señor, donde todo lo que conocimos en el pasado, muerte, destrucción, no va a existir más. Enfermedades, nada de esto. Es lo que el Señor promete en Apocalipsis capítulo 21. Haré nuevas todas las cosas. Pero hay un punto teológico hermosísimo que me gustaría citar. Amén. Para poder estar en el cielo, es necesario nacer 2 veces. Uno puede decir que en este podcast escucha humano. A ti te digo. Atento para lo que viene. Escucha. Para poder habitar en ese cielo nuevo, amén, se necesita un proceso a través del cual nosotros nacemos 2 veces para morir una sola vez. Nacer 2 veces es nacer del proceso natural que conocemos, correcto, a través del vientre de nuestra madre, sí, y nacer del Espíritu. Amén. Como Jesús le explicó a Nicodemo en Juan capítulo 3. Es necesario nacer de nuevo. Amén. Lo cual le chocó muchísimo a Nicodemo, pero el Señor le explicó que no era volver al vientre de su madre, sino era un nacimiento espiritual. Amén. ¿Cómo obtenemos el nacimiento espiritual? A través de la palabra de Dios. Aleluya. La fe viene por el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios despierta nuestro espíritu y los reconecta con Dios. Amén. Amén. Entonces, cuando yo me reconecto con Dios, yo experimento el segundo nacimiento. Amén. Luego de ese segundo nacimiento, yo puedo morir una sola vez, físicamente, pero nunca espiritualmente. Ahora, el que no conoce a Dios, nace una vez y muere 2 veces. Amén. Muere físicamente y muere espiritualmente en el juicio del trono blanco. Por eso hablé de la cronología. Entonces, nosotros hoy tenemos que ocuparnos y aprovechar la oportunidad de nacer 2 veces. Amén. Amén. Así es. Para morir una sola vez. Y entonces hablamos de cielo. Amén. Porque el cielo donde Dios habita, donde están las moradas del Señor y de donde va a descender la nueva Jerusalén, está diseñada para los redimidos. Amén. Para los escogidos por el Santo. O sea que cualquier persona que diga que cree en Cristo, lo estoy mirando en esta cámara porque me encanta. Siempre la persona me dice, yo creo en el Señor, yo creo en Cristo. Yo soy cristiano. Entonces, yo soy cristiano porque creo en Cristo. Sí.
Y realmente, pastor, ser cristiano es mucho más que decirlo. Sí, Amén. definitivamente. Así es. Es como dice que la mujer del César tiene que serlo y aparentarlo. Amén. Y no tiene nada que ver con lo que nosotros hagamos. Es lo más interesante. Tiene que ver con lo que Él hizo. Amén. Amén. Cristo en la cruz nos dio lo que nosotros tanto solicitamos y buscamos, la visa, el pasaporte para poder trasladarnos de un lugar a otro. Así mismo como en lo físico, en lo espiritual, nosotros necesitamos una carta de identidad. Amén. Sí. Esa carta de identidad es consecuencia de la salvación. Por eso nuestro Señor le explica a los discípulos que hay personas que están en el ambiente cristiano, pero no tienen el ID. Porque llegará un momento... No están inscritos, como dice la promesa. Claro, ¿por qué? Porque llegará un momento donde el Señor le dirá, apartados de mí, nunca los conocí, yo no tengo el registro. No tienes registro. O sea, no hubo un momento donde hubo una confesión genuina. La salvación no es consecuencia de lo que yo pueda hacer, es de lo que Cristo hizo por mí. Y lo único que hace falta para ser salvo es reconocer Amén. la obra de salvación de Cristo, aceptar a Cristo como mi Salvador y como Señor de mi vida. Y al yo dar este paso, pues inmediatamente se activa esa carta de identidad donde yo soy reconocido como hijo de Dios. Amén. Así es. Aún en la presencia de Dios, nos muestra el apóstol Pablo que los ángeles que están presentes son ángeles escogidos. Así es. Amén. Así La es. escogencia de Dios se da aún dentro de los seres angelicales. Y la gran bendición o privilegio que tenemos nosotros, las personas, es que el Señor dio su vida por nosotros. Amén. Amén. Este es el gran privilegio, porque esto es algo que ningún ángel puede declarar. Él dio su vida por nosotros. Amén. Y esa carta de identidad es consecuencia de la sangre que se derramó para que nosotros tuviéramos una vida eterna y un cielo nuevo. Amén. Amén. Así Aleluya. es. Aleluya. Bueno, la invitación es a todos los que están en contacto con este contenido, que también igual nos pudieran escribir, pero está más que dicho en el día de hoy, en este tiempo que hemos compartido. Es una invitación muy abierta, con los brazos abiertos. No que hacemos nosotros, que hace el Señor Jesús. El Señor siempre ha estado en el mismo lugar. Siempre ha enviado hombres de Dios. Siempre ha enviado a alguien, porque Dios siempre envía a alguien. Dios siempre envía a alguien para recordarnos nuestro llamado, nuestro propósito, nuestro destino. Y yo pienso que cada vez que se nos presenta el mensaje del Evangelio, sus promesas descritas en la palabra, que la palabra es viva y eficaz, queda de nosotros aceptar la invitación. Amén. Amén. Así Nosotros somos los que tenemos que entrar por la puerta. Dice el Señor en su palabra, yo estoy a la puerta y llamo. Pero si alguno oye, o sea, porque nosotros tenemos que escuchar y abre su corazón, pero nosotros tenemos que abrir la puerta. es. Claro. Y la invitación es que abra la puerta. Si escucha esto, abre la puerta de tu corazón, porque el Señor quiere entrar a Amén. tu vida. Amén. Gracias por compartir con nosotros y nos vemos en el próximo capítulo.